Estamos aquí para presentar el tema del día de hoy, que es apoyo psicológico a pacientes y familiares con cáncer y sobre todo pues estas adversidades emocionales por las que pueden pasar a través del diagnóstico y el tratamiento. El día de hoy me está acompañando aquí la doctora Esmeralda Romero, que nos va a ayudar a pues expandir más este tema, que por supuesto nos va a apoyar muchísimo, que es tanta la relevancia que tiene hoy en día, sobre todo pues en estos temas que resulta de manera complicada, como familiares o como individuos que somos, podemos ir lidiando con estas adversidades. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora, que nos está aquí acompañando. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Creo que hablando específicamente de pacientes oncológicos, el apoyo psicológico es vital, no solo como parte del tratamiento, sino durante el seguimiento y a lo largo de toda la vida, ¿no? Finalmente es una enfermedad crónica con la que tienes que vivir para siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Y como bien dijimos, ¿no? Las enfermedades crónico-degenerativas, pues es algo que sigue progresando, ¿no? Entonces, y dependiendo de las adversidades que se encuentren y las condiciones de cada persona o familia que esté atravesando esta situación, va a depender, pues, el tratamiento e incluso cómo es el trato médico con cada uno de estos pacientes. Y bueno, me gustaría que comenzara, pues, diciéndonos un poquito acerca de usted, a qué se dedica, a qué especialidad tiene. Yo soy cirujana oncóloga, es decir, que hice medicina general, esto fue 6 años. Después hacemos un año de internado, uno de servicio social. Para poder ser cirujano oncólogo en el país tienes que acabar cirugía general, esto son 4 años de cirugía general que los hice en Centro Médico ABC. Posteriormente me subespecialicé en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, donde actualmente soy médico adscrito al servicio de tumores mamarios. Oh, pues muchísimo trayectoria que tiene aquí, pero pues claro que esta experiencia es sumamente valiosa para nosotros, sobre todo para el tema que vamos a estar abordando, ¿no? Y pues para comenzar, creo que pues el primer momento más difícil por el que atraviesan pues estos pacientes es el momento del diagnóstico, ¿no? A lo mejor pues empiezan algunos malestares al respecto, empiezan como pues esta búsqueda de pues el diagnóstico que están teniendo hasta que finalmente pues se les brinda pues la información que están requiriendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas adversidades por las que está pasando un paciente o su familia al momento del diagnóstico? Son muchas cosas juntas, pero creo que lo que más afecta al momento de recibir el diagnóstico, desafortunadamente, es la desinformación. Cuando llegan conmigo ya con el diagnóstico de cáncer o cuando hemos integrado un diagnóstico de cáncer, ya pasaron por mucha información a lo largo del proceso. Si la vecina les contó algo, si en internet encontraron algo. Entonces, toda esa desinformación más la carga emocional de pensar que un cáncer es una enfermedad no tratable. Hoy afortunadamente ya hay varias patologías en varias etapas y con ciertas características en las que podemos hablar de una curación, pero el concepto general sigue siendo que si tienes un diagnóstico de cáncer te vas a morir de cáncer, ¿no? Entonces, si tienes esa desinformación y luego empiezas a ver qué tratamiento, qué tan agresivo es el tratamiento, quién te va a acompañar durante todo el proceso, definitivamente es una carga de emociones que no hacen sencillo el poder dejar médicamente las cosas claras, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los pacientes en la primera consulta, lo importante es que me entiendas qué tipo de cáncer tienes, en qué etapa estás y qué tipo de tratamiento vamos a poder ofrecer. Que eso a mí ahorita se me hace muy sencillo, pero pensando en un paciente que está teniendo como toda esa bola de información y carga emocional, pues es difícil poder aterrizar, ¿no? No necesariamente en la primera consulta, yo creo que la mayoría de los pacientes salen pensando 1000 cosas más de las que les dije, ¿no? Entonces, bajar un poquito todo ese estrés emocional y hacer que ellos entiendan exactamente médicamente de qué estamos hablando es la primera cosa compleja en esta enfermedad. Sí, por supuesto. Y de hecho, esto se relaciona con un tema que en algún momento hablamos en otro de nuestros podcasts, que habla sobre ansiedad en la salud, ¿no? Que pues es esta parte de que a veces no queremos saber un diagnóstico, o por el contrario, nos llenamos de información porque tenemos todos estos medios al alcance que pues es maravilloso, pero pues mal utilizado pues puede resultar contraproducente, ¿no? Ya sea por un tema de que pues estamos evitando acercarnos a algo que en un tiempo pues justo nos podría ayudar a
a prevenir ciertas situaciones, o por el contrario, nos empezamos como a llenar de estas situaciones de ansiedad, ¿no? Sobre pues realmente saber de que, ay, no, ya me preocupé de más y a lo mejor el tipo de cáncer que tenemos es perfectamente tratable o no es tan complicado como en una fase más avanzada, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué emociones usted podría identificar, al menos como en estos primeros diagnósticos? En cualquier enfermedad fuerte y sobre todo en cáncer se hablan de las etapas del duelo, ¿no? Que Claro. creo que sí, los pacientes pasan por todas esas y a veces pensamos que van en orden y no necesariamente, ¿no? Pero sí, definitivamente se pasa por la negación, el de no, no es cierto, esto no me puede estar pasando a mí, la ira, el de por qué yo, qué hice mal, ¿no? El empezar a buscar culpables alrededor y en nosotros mismos, de la tristeza, la preocupación, la familia, qué va a suceder con la familia. Entonces son muchas emociones juntas, ¿no? Y los pacientes van como en un mar completo sin poder dejar en claro qué es lo que están sintiendo. Y la realidad es que en nuestro país pensar que un paciente oncológico va a recibir apoyo psicológico a la par es una ilusión, ¿no? Sería lo ideal Claro. y todos necesitamos apoyo psicológico en algún momento de nuestras vidas, pero si además estás pasando por un diagnóstico así de importante, creo que es vital que recibas ayuda. Sí, claro, o sea, pasan como por un momento donde yo creo que es como pues como una tormenta de un montón de situaciones, ¿no? A lo mejor pues incluso sobre los documentos que tienen que hacer válidos, sobre todo en el seguro, los gastos que van a tener que empezar a recurrir, hace difícil como el tratamiento pues interdisciplinario de alguna manera, y creo que aquí es cuando pues el médico también hace pues una labor de, pues ahora sí como diríamos, desprofesionalizarse, de pues también hacer este papel, pues sí, para tener esta empatía o este acercamiento. Entonces, ¿cómo sería este papel que podría tener el médico al momento de dar el diagnóstico? ¿Qué debería de considerar o qué consideran ustedes? Yo, y esto digo, no sé si desafortunadamente todos en el gremio compartan mi punto de vista, pero yo sí creo, como te decía, que es importante que me entiendan qué es cáncer, qué tipo de cáncer es, dónde está, y yo preocuparme como médico del que realmente mi paciente me está entendiendo, ¿no? Claro. Y ir un poquito más allá e identificar cuáles son las barreras que se van a interponer entre el tratamiento que yo ofrezco médicamente y el que realmente suceda, ¿no? Y tocaste un punto bien importante. El cáncer también es un desgaste económico importante, ¿no? Desafortunadamente no es una enfermedad económicamente accesible. Si no tienes un seguro de gastos médicos es imposible pagarlo por medio privado, porque justo involucra no solo la cirugía, que es a lo que yo me dedico, sino en la mayoría de los casos va a incluir quimioterapia, va a incluir radioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, o sea, una serie de cosas que si no tienes un buen seguro de gastos médicos a veces resulta casi imposible poderlo pagar por medio privado, ¿no? Y si entonces no tienes un seguro de gastos médicos y lo vas a hacer en una institución, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde me voy a formar? ¿Quién me va a atender? ¿Cómo saco la primera consulta? ¿Cómo llego? O sea, es un conjunto de todo, pero económicamente hablando creo que le agrega un estrés adicional, ¿no? Hay muchos pacientes que en este trámite de querer llegar a una institución que pueda ofrecerles un tratamiento adecuado y al no tener los recursos en un medio privado, pues desafortunadamente progresan y fallecen de la enfermedad, ¿no? Entonces, un paciente que recibe el diagnóstico de cáncer, yo como médico tengo que pensar un poquito más, ¿no? Ponerme un poquito en su lugar y pensar dónde va a recibir el tratamiento, si tiene una buena red de apoyo familiar, porque no todos gozamos de una buena red de apoyo familiar y hay pacientes que van a tener que llevar su tratamiento con el amigo más cercano, ellos solos, o sea, hay que pensar en todo ese entorno que está rodeando a un paciente con un diagnóstico de cáncer. Claro, entonces, pues esta red de apoyo que va a tener alrededor de él, creo que es importante y sobre todo visualizar todo el contexto de la persona, ¿no? O sea, desde pues qué accesos de servicios de salud tiene, con qué red de apoyo cuenta, incluso, bueno, por la parte de los psicólogos, qué habilidades cuenta para poder afrontar esta situación, ¿no? Y de hecho, pues vamos avanzando en esta etapa y nos vamos al tratamiento, ¿no? Que ya van siendo otro tipo de desafíos que pues tiene que afrontar pues el paciente y los familiares
Entonces, ¿cómo son estos desafíos que ya se afrontan una vez están en un tratamiento? Y yo sé que hay muchos tratamientos, ¿no? Porque, pero centrémonos como en algunos que pueden ser más complicados, ¿no? Como en aquellos que son las quimioterapias o incluso pues las cirugías. ¿Cuáles son los desafíos que podrían estar afrontando estas personas? Pues la continuidad, yo creo. Me ha tocado pacientes que en la primera sesión de quimioterapia les fue mal, como, o sea, finalmente es un tratamiento sistémico que va a tener efectos adversos, que no te vas a sentir bien, esa es la realidad, ¿no? Pero si tu médico no fue capaz de explicarte o tú no fuiste capaz de entender que es un proceso y que, ok, nos va a ir mal, pero es en pro de algo mejor, pues sí me ha tocado pacientes que a la primera sesión de quimioterapia, ¿sabes qué? Me sentí mal, esto no funciona y me voy a ir a buscar un tratamiento alternativo. Pero creo que sí tiene mucho que ver el de qué tan emocionalmente estás aceptando la situación que está pasando, ¿no? O sea, entonces, que logren la continuidad del tratamiento, creo que es un reto también difícil porque depende otra vez de la accesibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el instituto, sí, claro, yo les agendo los tratamientos y hoy vienes a laboratorios, la siguiente semana vienes a consulta para revisar esos laboratorios y la siguiente semana vienes allá a ver si te vamos a operar y si vienes a quimioterapia vas a venir cada 3 semanas, pero si esa paciente vive en Chiapas, o sea, que pueda venir a todas esas sesiones y a todo el trámite que desafortunadamente no puedo hacer en un solo día, eso le agrega un estrés emocional a esa paciente, ¿no? Porque y también he visto pacientes que me dicen, ¿sabes qué? No va a suceder, pero es otra vez un cúmulo de cosas que se suman al ya estrés de tener que estar lidiando con una enfermedad así de compleja, ¿no? Entonces, creo que los retos durante el tratamiento es lograr la continuidad, tener una buena red de apoyo, porque no la van a pasar bien, no la suelen pasar bien. Claro. Entonces necesitan tener una red de apoyo importante para lograr terminar todas las fases del tratamiento. Sí, por supuesto, o sea, en el seguimiento creo que va a ser bien complicado porque pues experimentan muchos cambios físicos, ¿no? A lo mejor algunas etapas complicadas, las náuseas, pues la pérdida de cierta apariencia física que también ellos tenían. Entonces, si no tienen como este contacto con pues su red de apoyo, ya sea familiares, amigos, conocidos y hasta en la logística, ¿no? Que pues es traerlos, acompañarlos, llevar pues el seguimiento que tienen que tener pues durante el intermedio de entre las quimioterapias, pues resulta bastante complicado y complejo, ¿no? Que a veces si no tenemos como esta red adecuada, pues de alguna forma pues termina siendo que terminen en dejar el tratamiento o que se vayan como por otros medios alternativos, ¿no? Y aquí creo que sería importante que habláramos también del aspecto de los cuidadores, y creo que al menos en el ámbito científico pues se sigue investigando mucho al respecto. ¿Cómo es que la pasan los cuidadores en este proceso, no? Porque pues sí, enterarme que yo tengo cáncer, que pues estoy pasando por un periodo sumamente complicado ya el diagnóstico desde el tratamiento, pero pues estos cuidadores también se ven afectados. ¿Usted ha podido visualizar como en qué complicaciones se han encontrado? Sí, de hecho en medicina pues hay un síndrome bien descrito que se llama desgaste del cuidador primario. Y es que la mayoría de los pacientes, y esto también depende de la etapa, del tipo de cáncer del que estemos hablando, pero cuando son etapas avanzadas o ya en un terreno paliativo, que es cuando desafortunadamente ya no podemos ofrecer un tratamiento curativo y lo único que hacemos es medidas de contención para no tener dolor, para no tener náuseas, o sea, como controlar los síntomas, sobre todo en estos pacientes que ya están en este terreno paliativo, pues la familia es la que está sufriendo todo el proceso, ¿no? Porque tú dices, bueno, al paciente le puedo dar medicamentos para que no tenga dolor, para que esté un poco hasta cierto punto desconectado de lo que realmente está pasando alrededor, pero es la familia, ¿no? Es la esposa, los hijos, la hermana, la mejor amiga, el vecino, o sea, los que están fungiendo como responsables de ese paciente también pasan por un estrés emocional gigante porque se vuelven los que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Y entonces yo como médico llego y digo, oye, vas a querer que el paciente entre a terapia intensiva, necesitamos que firmes un consentimiento por si se ocupan maniobras, por si ocupa ventilador. Entonces, hacer responsable a otra persona de la vida de alguien más es una carga emocional muy grande, ¿no? Y no necesariamente como médicos ponemos mucha atención en eso,
pero está bien descrito. El familiar más cercano, el que toma las decisiones, el que se enfrenta a todo el proceso, es el que pasa una carga emocional intensa. Sí, claro, o sea, creo que independientemente de las habilidades que cada uno tenga, pues estar continuamente en este tratamiento siendo un cuidador es fuerte, ¿no? Hacerse cargo de las responsabilidades que ya se tenían antes del diagnóstico y también pues de todo el tratamiento resulta bastante complicado, ¿no? Y pues aquí es donde yo abundaría un poquito en el apoyo psicológico que se llega a dar o a veces pues este apoyo que también se da de forma grupal, ¿no? Porque hablamos de diferentes apoyos, desde los individuales, los grupales y los familiares, que bueno, de alguna forma también es como ha habido estos grupos entre cuidadores que tienen y que pues se comparten entre sí, se dan esta empatía que a veces pues no pueden tenerla, ¿no? Porque tienen que mantenerse positivos delante de, pues, del paciente que está padeciendo la enfermedad. Entonces, creo que aquí sería importante saber cuándo ustedes como médicos intervienen y creen que es necesario pues el apoyo psicológico, o sea, tal vez lo ideal es que todos lo tuvieran, ¿no? Pero así que digamos que estos casos donde sí o sí sería lo recomendaría que lo tuvieran. Sí, como acabas de decir, mi ideal de la vida sería que todos, tanto el paciente como los familiares más cercanos, pudieran recibir un apoyo psicológico, ¿no? Justo como decíamos hace ratito, la realidad es que todos tenemos que tener cierto apoyo psicológico en algún proceso de nuestra vida. Entonces, lo ideal es acompañar a estos pacientes desde el principio. Y yo sí platico con mis pacientes y sobre todo los más jóvenes que son un poco más receptivos a cierto manejo integral, ¿no? O sea, si yo le digo a una paciente de mayor edad, tienes cáncer de mama y me gustaría que te viera el psicólogo y me gustaría que te viera el nutriólogo y me gustaría que te viera, la realidad es que, o sea, omite la mayoría de mis recomendaciones sí. Y es como sí, ¿no? El tratamiento del cáncer, punto final. Pero creo que son los pacientes más jóvenes los que son un poco más receptivos a todo este proceso. Y yo sí los envío desde el principio a una valoración psicológica, obviamente si la aceptan, pero creo que es importante el acompañamiento, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que ya el periodo definitivo en el que no solo se necesita el apoyo psicológico, sino de todo el apoyo integral de cuidados paliativos, es cuando justo son las fases más avanzadas o ya el paciente está en terreno paliativo, ¿no? Pero idealmente durante todo el proceso tendrían que recibir un apoyo psicológico. Sí, por supuesto, o sea, como pues ya en estas fases terminales, yo sé que pues algunos los agarran en unas etapas muy jóvenes o pues inesperadas o que incluso no podríamos decir que son convenientes en su vida, pero pues el cáncer no llega y te pregunta en qué momento llegar, ¿no? Entonces que realmente tengamos estas habilidades de afrontamiento al duelo, a la pérdida en los cuidados paliativos, va resultando cada vez más complicado, ¿no? Entonces creo que aquí hablamos de cómo esta red de apoyo va siendo importante, tanto con los cuidadores como con los pacientes. Entonces, ¿cómo podría afectar que no haya una red de apoyo sólida en un paciente? En el abandono del tratamiento. Yo creo que lo más frecuente que observamos es justo el de, ¿sabes qué? Pues ya no se puede, no voy a hacer nada, no acepto tratamiento. Y ante un no acepto tratamiento, no puedo completar el tratamiento, no puedo venir al tratamiento, pues no hay nada que médicamente yo pueda hacer, ¿no? Incluso en etapas que al diagnóstico eran curables, o sea, etapas tempranas, que desafortunadamente por alguna razón económica, familiar, distancia, no pueden continuar con el tratamiento, pues terminan siendo enfermedades avanzadas que eventualmente el paciente fallece, ¿no? Y lo difícil en cáncer o lo triste es que no vas a fallecer de una forma, o sea, sin tratamiento. La realidad es que los síntomas progresan a una forma severa, ¿no? Y la afección tanto psicológica como de la percepción de tu cuerpo, o sea, hablando por ejemplo de cáncer de mama, si dejas un cáncer de mama avanzar, la historia natural de ese cáncer es que se ulcere, que se infecte, que huele feo, que duele, y eso pues no debería suceder, ¿no? Pero justo es todo lo que está alrededor que impide que un paciente culmine su tratamiento.
Sí, por supuesto, o sea, están todos estos protocolos que deberían de seguir en este tratamiento, pero pues viendo más allá, ¿no? De pues los recursos con lo que cuentan, los conocimientos, la apertura que tiene la red de apoyo, ¿no? Porque puede ser que, bueno, tengamos casos donde sí hay personas que viven alejados de su familia, pero aún hay personas que aún con su familia pues están muy distanciados, ¿no? Y a veces pues esta enfermedad termina pues sí por a veces unirlos más o a veces terminar de separar algo que ya estaba roto desde un comienzo, ¿no? Pero pues ahí se va viendo tanto en los cuidados que tienen como en la importancia que le van dando en este seguimiento. Entonces, ¿qué recomendación le daría, por ejemplo, a los familiares que están viviendo esta situación y que pues ya después de este desgaste, como usted mencionaba, pues del cuidador primario, qué consejos le daría para pues sobrellevar esta situación? Yo creo que lo más importante es que puedan entender el papel que están jugando en el desarrollo de esa enfermedad, ¿no? O en el tratamiento de esa enfermedad. Es muy difícil poder separar las cosas y más en las familias mexicanas que a veces por definición somos muy mueganitos, ¿no? Y tendemos a adoptar el problema del de al lado como mío. Y eso a la larga no resulta sano, ¿no? Porque finalmente el desarrollo de la enfermedad que tenga ese paciente pues va a suceder por el propio paciente, por la enfermedad. Si nos va muy bien y se cura y está bien, qué bueno por el paciente, pero si nos va mal y la enfermedad progresa y al final el paciente fallece, ese cuidador primario que los últimos 5, 6, 7, 8 años ha dedicado su vida completa a atender a ese paciente que desafortunadamente va a fallecer, poniendo ese ejemplo, ese cuidador primario sufre un crash emocional intenso, ¿no? Porque entonces te quedas ya sin lo que has hecho los últimos 5 años. Entonces yo creo que sí, que la familia y el cuidador primario aportan mucho, pero tampoco pueden dejar por completo sus vidas, ¿no? Y es ahí donde yo creo que ustedes psicológicamente nos apoyan mucho, los podrían apoyar mucho un poco en dividir las cosas, en de sí estoy apoyando, sí estoy aquí, pero también soy un ser aparte, tengo actividades aparte, ¿no? Para que no los absorba, porque creo que muchos años después ese individuo también quedó afectado por un proceso que ni siquiera fue suyo físicamente, ¿no? Pero emocionalmente se comprometen al 100% y eso a la larga también pues no nos va bien con eso. Sí, claro. No, y tocó un tema súper importante que es pues el cuidado de uno mismo, ¿no? Que creo que debe de estar principalmente, o sea, sé que como cuidador pues se preocupa de que el paciente, la persona, mi familiar tenga lo mejor de lo mejor, pero pues a veces también descuidamos esta parte, ¿no? Y a veces el querer darle pues los cuidados o el querer darle el cariño también descuida pues aspectos de nuestra vida, ¿no? El dejar por un lado nuestro trabajo, las actividades que disfrutábamos, o sea, porque a veces nos centramos tanto en la enfermedad y yo sé que resulta complicado, ¿no? Porque pues claro que está todos estos procesos de por medio, pero que debemos de encontrar a veces un espacio para también nosotros tener pues nuestra liberación de tensión, ¿no? De tener estas actividades gratificantes y donde también los pacientes o los cuidadores no caigan también en un proceso de depresión, ¿no? Que también terminaría siendo a veces incluso contraproducente, incluso médicamente hablando, porque pues también se deprime, o sea, se deprime el organismo. Entonces, que lleven este proceso y sobre todo pues también quisiera hablar como de los recursos también que tengan, si no tienen como una psicoterapia al alcance, también pues existen pues estos grupos de apoyo. De hecho, no sé si usted conozca algunos recursos que se tengan aquí, pero que pues que ayudan pues finalmente pues no es un apoyo como tal de psicoterapia, pero que también contribuyen a que pues tengan esta red de apoyo, ¿no? Tanto como cuidadores como pacientes. Sí, yo desconozco de algún plan establecido, sobre todo para los familiares. O sea, por ejemplo, en el instituto sí hay un servicio de psicología y mandamos a los pacientes, pero no creo que se centren mucho en el familiar, ¿no? Y en la red de apoyo. Yo creo que sí es recomendable que se hicieran grupos de apoyo. Hoy que tenemos toda la tecnología disponible y que me puedo conectar desde cualquier parte de la República, creo que sí es bien importante que los familiares tomen algún tipo de terapia en conjunto al paciente o ellos solos, porque no es un proceso sencillo.
Sí, claro. No, y pues de hecho podemos encontrar diferentes grupos, bueno, al menos los que, bueno, existen los de carácter religioso, por supuesto, que esos brindan como cierto apoyo, pero también me parece que pues en la UNAM también tienen el apoyo a cuidadores, sobre todo de algunas enfermedades, donde pues también brindan pues estas pláticas o estos grupos, pues sí, para ser validantes entre ellos, ¿no? Y bueno, ahora ya hablamos como del diagnóstico, del tratamiento. Ahora, ¿qué ocurre después de que ya pasó el tratamiento? Digamos que afortunadamente pues fue exitoso. ¿Qué adversidades ahora están ocurriendo en la familia? Y sobre todo pues por este miedo, ¿no? De recaer continuamente que a lo mejor podríamos identificar que también podría ser como difícil para afrontar como familia, como pacientes. Sí, yo creo que readaptarse a una vida después de todo el tratamiento que involucra el cáncer es también un asunto difícil, ¿no? O sea, hoy afortunadamente, y también si estamos hablando de etapas tempranas y demás, en muy pocas situaciones realmente tienen que dejar de trabajar o se ausentan por periodos muy largos de sus actividades comunes. Pero una vez que termina el tratamiento y nosotros decimos, ya estás libre de enfermedad y vamos a empezar el seguimiento, o sea, el estrés que les ocasiona cada consulta, o sea, de forma global, los primeros 2 años los vemos cada 3 a 4 meses, a partir del tercer año nos empezamos a ver cada 6 meses y a partir del quinto año nos vemos cada año para toda la vida. Sí. Entonces, el estrés emocional que les genera a los pacientes venir a una consulta, revisar los estudios de seguimiento, estar lidiando con ese estrés cada 3 meses los primeros 2 años, luego cada 6 meses, luego cada año. Y hay ciertas enfermedades que por la evolución natural van a recurrir, ¿no? Y van a recurrir a lo mejor a los 10 años. Entonces, el miedo, el estrés, híjole, y es que si vuelvo a pasar por este proceso, eso yo creo que también amerita un acompañamiento psicológico por alguien profesional por el resto de la vida, ¿no? Porque es desgastante para los pacientes estar pensando qué salió en el estudio, qué me va a decir el doctor, qué sigue. Claro, o sea, ya, bueno, para los sobrevivientes de cáncer, creo que también influye el que la enfermedad ya no vaya siendo como solo parte de la vida, ¿no? De yo vivo solo para esto o solo para pues estar saludable, ¿no? Sino que dependiendo de cada persona encontrar pues el valor que pues va a tener su vida adelante, ¿no? Para algunos pues es su profesión, es su trabajo, es su familia, pero pues que vean o vislumbren como más allá, que hay más allá después de la enfermedad, después del tratamiento, creo que es algo que nos ayuda a enfrentar pues este temor, ¿no? A que volvamos a recaer, porque sí va a estar presente y sí los chequeos y ya hay como también un tema ahí por de estrés postraumático, que afrontan de pues el olor al hospital, pues otra vez siento las náuseas, o sea, pero pues ya es de carácter psicológico, ¿no? Que podría estar ahí interviniendo, pero pues que también termina por causar cierta ansiedad ante pues el resurgimiento de la enfermedad, ¿no? Entonces que, como bien lo menciona, va a ser necesario pues este acompañamiento de cómo lidiar con esos elementos que están presentes y van a seguir presentes, ¿no? Cada 6 meses, cada año que volvamos a tener nuestro chequeo. Entonces, ya quisiera como pues ir cerrando pues este tema. ¿Qué conclusión le daría o qué recomendaciones les daría pues a estos pacientes que de alguna manera están pues recibiendo este diagnóstico, que están atravesando alguna de estas facetas para pues sobrellevar este diagnóstico de la enfermedad? Yo creo que lo primero es que asuman la responsabilidad pues de su diagnóstico y del tratamiento, ¿no? O sea, que ellos asuman la responsabilidad de saber de qué tipo de enfermedad estamos hablando, en qué etapa estamos, qué se espera, qué alternativas de tratamiento tengo, en dónde puedo seguir el tratamiento. O sea, ellos tienen que estar mentalmente en la mejor sintonía, ¿no? O sea, su bienestar físico depende mucho de la salud mental y no porque esté ligado, ¿no? No porque pensemos positivo, las células del cáncer van a desaparecer, pero si pensamos positivo, si estamos emocionalmente estables, si estamos rodeados de alguna red de apoyo que no necesariamente tiene que ser la familia, ¿no? Mencionábamos hace ratito, puede ser la vecina, tu mejor amiga, porque así fue tu entorno social y está bien, ¿no? Pero si tú mentalmente estás bien, me permites a mí como médico poderte ofrecer las mejores alternativas de tratamiento.
Y hoy pensar que el cáncer es igual a muerte es una idea falsa, ¿no? Afortunadamente estamos avanzando muchísimo y hay muchas alternativas de tratamiento y de verdad tienen que confiar que médicamente podemos hacer mucho, pero necesitamos nosotros que ellos estén emocionalmente bien, ¿no? Desafortunadamente yo como cirujano oncólogo no estoy preparado para poderte ofrecer un tratamiento emocional o poderte decir que vas a estar bien y vas a estar bien, ¿no? No me formé en eso, pero para eso existen profesionales como ustedes, que claro que nos brindan la seguridad de que mis pacientes van a estar emocionalmente estables y que entonces vamos a poder trabajar en conjunto para que físicamente también estén bien, ¿no? Entonces, necesitamos el equilibrio entre ambas cosas, ¿no? La salud mental, emocional, y eso nos va a permitir alcanzar la salud física o al menos buscar las herramientas adecuadas para poder llegar a un desenlace exitoso. Sí, por supuesto, o sea, no anteponernos a, pues, ya tengo cierta información y ya creo que me voy a morir, o sea, sino también esperar las indicaciones que podría venir, pues sí, de un profesional que pues tenga todos los recursos y que tengamos la disposición de otorgar todos esos recursos a quien estamos poniendo pues nuestra salud en sus manos, porque pues son los más capacitados, ¿no? Para informarnos, para decirnos, yo sé que pues en internet podemos encontrar mil y un cosas tanto buenas como malas, pero que pues finalmente lo aterricemos a nuestra realidad, ¿no? A lo que estamos viviendo en nuestra particularidad y sobre todo pues contar con estas redes de apoyo pues importantes y sobre todo irlas fortaleciendo y yo me atrevería a decir pues no solo pues en cuestiones de cáncer sino durante toda la vida, ¿no? Cómo vamos pues formando estas cuestiones también de salud emocional y sobre todo pues psicológica para que podamos llevar estos procesos de la manera pues mejor posible, ¿no? Y que de alguna forma y también como mencionaba, ¿no? De no el ser positivo ya va a hacer que todo desaparezca definitivamente, ¿no? Pero el que nosotros tengamos pues esta salud a nuestro alcance definitivamente va a hacer que pues el proceso vaya siendo pues sí más sencillo y sobre todo pues que lo llevemos de la mejor forma posible para que después encontremos una vida después del cáncer, que encontremos realmente cuál es la valía que tenemos alrededor de eso. Y pues bueno, ya no me queda como mucho por decir, pues finalmente quisiera saber si tiene un mensaje final que le gustaría compartir con todas las personas que nos escuchan. Pues creo que lo hemos tocado a lo largo de la plática, pero creo que lo más importante es justo que busquen la atención médica especializada, ¿no? O sea, podemos ofrecer muchas cosas, pero necesitamos que acudan a centros que realmente están capacitados para poder ofrecer un tratamiento efectivo, ¿no? Y que sobre todo existe una fase antes del cáncer, ¿no? O sea, el cáncer no es algo que sea como tan esporádico. Si existen ciertos factores de riesgo, están bien descritos y todos podemos un poco contribuir a que esos factores de riesgo disminuyan, ¿no? O sea, intentar llevar un estilo de vida lo más saludable, o sea, estar emocionalmente estable, incluso tengas o no el diagnóstico, porque eso a la larga, si eventualmente recibimos el diagnóstico, pues que estemos en las mejores condiciones, ¿no? Hay ciertas cosas que no vamos a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, hablando de cáncer de mama, el primer factor de riesgo para que te dé cáncer de mama es ser mujer, ¿no? Claro. Contra eso, y cuando yo leí eso dije, o sea, estamos en una desventaja fatal, y ok, eso ya no lo podemos cambiar. Pero bueno, entonces vamos a hacernos nuestras mastografías a partir de los 40 y sí hacerte el Papá Nicolau y sí buscar una valoración médica si tienes algo que no te está gustando. Entonces hacernos un poco responsables para que si desafortunadamente por la suma de muchos factores de riesgo que incluyen vivir en la Ciudad de México por la contaminación, o sea que si desafortunadamente llegamos al diagnóstico, pues estés en el entorno lo más sano posible mentalmente, que te hayan diagnosticado en una etapa temprana, que acudas con profesionales. Es como un conjunto de cosas que sí podemos hacer, ¿no? Que sí podemos hacer desde ahorita. Claro, y que están a nuestro alcance, ¿no? Y que también tiene como finalidad, pues, esta ronda de entrevistas que estamos haciendo a los profesionistas, que es brindar, pues, información que sea, pues, fiable de las personas que deben de venir, ¿no? Yo sé que podemos encontrar muchos artículos y redes sociales, TikTok nos ayuda muchísimo a informarnos de muchas cosas, pero a ser selectivos, sobre todo, pues, en temas de prevención y también, pues, de acudir cuando, pues, es necesario. Entonces, bueno, también
sobre todo hacerle también publicidad a nuestra entrevistada, que también sepan dónde encontrarla. No sé si nos quiera dar. Sí, mi Instagram está como oncóloga CDMX y yo tengo consulta, bueno, práctica privada en el Hospital ABC y en los hospitales de Grupo Ángeles. Perfecto. Entonces ahí la podemos, vayan a seguirla, por favor. Sobre todo pues porque es importante, ¿no? Que apoyemos a nuestros profesionistas, a los que nos pueden otorgar pues esta información, sea que estemos viviendo una situación así o no. De todas formas, en temas de prevención también nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho, doctora Esmeralda, que nos haya recibido aquí y pues nos estamos viendo muy pronto. Gracias.